Eva y el ovni. El ángel Raziel, que trajo el libro de zafiro, también ascendió al cielo entre las llamas, pero no antes de que surgiera un fuego en la orilla del río. Podemos leer textos que hablan del fuego y de los carros volantes en tiempos de Adán en el texto apócrifo La vida de Adán y Eva Six. Aunque la versión que ha llegado a nosotros data del 730 de mitos de Cristo, se basa en documentos manuscritos de época desconocida. Eva miró a los cielos y vio un carro de luces que se aproximaba, tirado por 4 águilas brillantes, cuya belleza magnífica no puede expresar nadie nacido de mujer. ¿Fue la antigua madre Eva la primera persona que vio un ovni? El mismo Señor que había creado a Adán y a Eva, y que de vez en cuando se daba paseos por el jardín del Edén, también subió a bordo de este ovni. Y he aquí que el Señor de la fuerza montó en el carro. 4 vientos lo empujaban, los querubines guiaban los vientos, y los ángeles del cielo iban por delante. Adán aprendió también del libro de Zafiro los nombres de todas las diversas esferas del cielo, así como los nombres de los mensajeros celestiales. ¿Pero de qué cielos estamos hablando? Los relatos judíos de la antigüedad nos proporcionan información más precisa. La primera esfera se llama Bilón. Desde esta se observa la humanidad. Por encima de Bilón está Raquia, donde se encuentran las estrellas y los planetas. Todavía más arriba está la esfera de Shechakim, y más allá de esta están los cielos que se llaman Jebul, Macon y Maón. La esfera más alta del cielo, más allá de Maón, se llama Arabot. Allí residen los serafines. Allí están también las ruedas sagradas y los querubines. De fuego y de agua son sus cuerpos, pero se mantienen íntegros, pues el agua no apaga el fuego ni el fuego seca el agua. Y los ángeles elevan alabanzas al Altísimo, bendito sea su nombre. Pero lejos de la gloria del Señor residen los ángeles. Están a 36.000 millas de él, y no ven el lugar donde reside su gloria. Naturalmente, la fuente original no contenía la palabra Abaitshus, sino otra unidad de medida desconocida que algún traductor sustituyó por un término que le resultaba conocido. Pero el número 36.000 no ha variado. Y una particularidad del relato es que estas diversas esferas celestiales no solo se caracterizan por sus medidas de distancia, sino también de tiempo. Entre un cielo y otro hay Ivulvis, y para cruzarlas se precisa un periodo de 500 años de viaje. Si observamos estas crónicas con ojos modernos, se trataría de una distancia de 10 años luz a una velocidad del 2% de la velocidad de la luz. Todos estos relatos y crónicas se catalogan como cuentos y leyendas, completamente indignas de crédito, por lo tanto, nada más que fábulas estúpidas, como las calificó hace más de 200 años el teólogo Dr. Eisenmenger. Es fácil descartarlas. A diferencia de la Aufwiwe, pueden ser relegadas al reino de la ficción. Son grotescas y maravillosas, fascinantes y extravagantes. Naturalmente, en estos cuentos y leyendas se pasa por alto completamente la secuencia cronológica de los hechos y no se guarda el menor respeto a los hechos históricos. Las leyendas son las especulaciones y las fantasías de un pueblo, pero siguen siendo un vínculo valioso entre la investigación histórica y la ciencia. La leyenda aumenta la historia, intenta llenar los vacíos y arrojar luz sobre la oscuridad. La leyenda no surge de la nada. Aunque sus puntos de vista y los hechos que relaciona entre sí no concuerden con las fuentes históricas, sigue siendo la filosofía religiosa de la historia de un pueblo. El propio geógrafo griego Estrabón, que escribió una geografía en 17 volúmenes, comentó secamente: «Es indigno de hornero contar relatos que no contengan una pizca de verdad. ¿Simples leyendas? Las leyendas aumentan lo grande, rodean de magia lo misterioso, adornan de poderes imaginarios a sus héroes. Pero las leyendas no son por ello un entramado de mentiras. Siempre están relacionadas con personajes históricos y con hechos reales. Es frecuente que intenten conservar lo que los historiadores olvidan o destruyen. Por ejemplo, todos los ciudadanos suizos conocen la leyenda de Guillermo Tell y la manzana. Los historiadores la rechazaron y la desmitificaron. ¿Pero les importa eso a los suizos? Están seguros que de una manera u otra el relato cuenta un hecho verdadero.
Las leyendas también son, y lo han sido siempre, internacionales. En otra obra he demostrado las coincidencias extraordinarias que existen entre los relatos bíblicos y los relatos tradicionales de los indios de Centroamérica. Ten. Las leyendas judías contienen también, sin duda, semejanzas fácilmente demostrables con tradiciones persas, árabes, griegas, hindúes e incluso americanas. Es posible que sus personajes y sus héroes tengan otros nombres, que varíen los dioses y las descripciones de los fenómenos naturales, pero el núcleo de los relatos está relacionado estrechamente. ¿Podría negar a alguien que la leyenda del diluvio se encuentra por todo el mundo bajo diversas formas? En las leyendas se desprecian todas las fechas históricas. No importa cuándo sucedió algo. Lo único que importa es que sucedió. Tomemos a modo de ejemplo la versión bíblica del diluvio, con Noé y su arca. La gente tenía que creerse este relato hasta que se realizó un descubrimiento sensacional en la colina de Kuyuns-Hik, donde estuvo Nínive. Los arqueólogos sacaron a la luz 12 tablillas de barro cocido que habían pertenecido a la biblioteca del rey asirio Asurbanipal. En ellas se cuenta la historia de Gilgamés, rey de Uruk, que era mezcla de dios y de hombre, y que emprende la búsqueda de su antepasado terrenal Utnapishtim. Asombrosamente, Utnapishtim hace una descripción precisa del diluvio. Cuenta que los dioses le advirtieron de su llegada y le encomendaron la tarea de construir un barco en el que debía refugiarse con sus mujeres, sus hijos, sus parientes y con artesanos de todos los oficios. Las descripciones de la tempestad, de la oscuridad, de la subida de las aguas y de la desesperación de los que quedaban atrás todavía tienen la fuerza de un relato apasionante y conmovedor. También leemos, como en la Biblia, el relato del cuervo y de la paloma a los que se envía a buscar tierra firme, y cómo, al fin, cuando descienden las aguas, el barco queda varado en lo alto de una montaña. Los paralelismos entre el relato del diluvio en la epopeya de Gilgamés y en la Biblia están claros, y no los discute ningún investigador. Lo que es más apasionante dentro de esta semejanza son sus diferencias. Intervienen dioses y circunstancias diferentes. El relato del diluvio se cuenta en tercera persona en la Biblia, mientras que en la epopeya de Gilgamés se utiliza siempre la primera persona, dando a entender que es la relación de un testigo presencial que conoció verdaderamente el diluvio. Los libros de historia y de investigación borran, rompen y destruyen, pero las leyendas no. Se mantienen vivas con terquedad en la conciencia popular. Se reescriben y se renuevan continuamente después de cada episodio de guerra y de devastación. La leyenda es recuerdo no enfocado, es el vago legado del pasado al futuro. Por eso confío yo en las leyendas y procuro interpretar su espíritu antiguo con medios modernos. Repasando los relatos y las tradiciones de la humanidad que han sido transmitidas, y ahora me refiero expresamente a todas las que existen en la faz de la tierra, parece ser que algún señor, un altísimo, santísimo, un Dios bendito, creó al primer ser humano. Puso a este ser en el jardín del Edén, o en algún lugar de belleza gloriosa. Según las antiguas tradiciones judías, este jardín del Edén existía mucho antes de que fuera creado el mundo, y ya estaba dotado de todas sus delicias. Todos sus terrenos y plantaciones, y también la cúpula del cielo sobre él, y también el suelo por debajo de él, todo estaba allí. Y la tierra y los cielos no se crearon hasta 1361 años, 3 horas y 2 pestañeos después. Y todavía se pregunta la gente por qué no se ha encontrado nunca el jardín del Edén, a pesar de la decisión de los que lo han buscado. Yo he documentado esta búsqueda y su fracaso en un libro anterior, Eleven. Es muy probable que la Estación Experimental de Investigaciones Biosfera 1, con su experimento de Adán y Eva, se reciclase más tarde. Y si yo hubiera caído en la tentación de creer que nuestros primeros padres eran los dos únicos habitantes del Edén, las leyendas judías me habrían informado de lo contrario. Sera, hija de Aser, es una de los 9 que entraron vivos en el jardín del Edén. ¿Y quién eran los otros 6, si nos es lícito preguntarlo? El Altísimo había decidido crear al ser humano, pero antes de hacerlo, preguntó a sus jerarquías angélicas, por puro formulismo, qué les parecía la idea. Estaban en contra.
El Señor extendió el dedo y quemó a todos, hasta el último. El Altísimo volvió a formular la misma pregunta a otros ángeles, con el mismo resultado. El tercer grupo de ángeles respondió que en vista de que el Altísimo iba a hacer lo que quisiera en todo caso, bien podía poner manos a la obra. De modo que creó a Adán con sus propias manos. Al parecer, el primer ser humano que Yahshua era superior a los ángeles en algunos sentidos. A estos les molestaba especialmente pensar que los seres humanos dominarían todo un planeta y podrían reproducirse a voluntad. Al parecer, los ángeles son estériles y no pueden reproducirse. Por lo tanto, había celos en el cielo. Disputas celestiales. Ismael era el mayor príncipe de los ángeles del cielo, pues todas las criaturas santas y todos los serafines no tenían más que 6 pares de alas cada uno, mientras que él poseía 12 pares. E Ismael se unió con todos los ejércitos más altos del cielo contra su señor. Reunió a sus ejércitos a su alrededor, y descendió con ellos y se puso a buscar una compañera en la tierra. El Altísimo no podía tolerar un motín como este. Lo que tenía que suceder sucedió. El Altísimo expulsó a Ismael y a su ejército del lugar de la santidad. Según la leyenda judía, el pecado del jardín del Edén no tuvo nada que ver con la célebre manzana, sino con el hecho de que este cabecilla, Ismael, sedujo a Eva y la dejó embarazada. Después del acto sexual, ella lo miró a la cara, y he aquí que él no parecía un ser terrenal, sino un ser celestial. ¿Un relato absurdo? ¿Completamente increíble? ¿Fantasía pura? Difícilmente. Los relatos que se han copiado y reinterpretado continuamente a lo largo de los milenios contienen un núcleo común que sale a la luz entre incontables pueblos diferentes de partes del mundo muy distantes entre sí. La tentación del ser humano y su seducción. ¿Qué sucedió verdaderamente en ese pasado lejano y nebuloso? Recordémoslo. Toda la religión cristiana se basa en la idea de que Jesús tuvo que venir al mundo para salvar a la humanidad. ¿Salvarla de qué? Del pecado original. Este pecado se cometió en el paraíso, en ese jardín maravilloso del Edén. Ya se tratase de una manzana o de un acto sexual, el hecho decisivo tuvo lugar en alguna parte. A Eva la sedujo una serpiente o un arcángel expulsado del cielo. Los teólogos modernos, a los que inquietan bastante todos estos conceptos, han dado con una solución. El pecado original no existió. Al decir esto, están haciendo que caiga por su base el concepto de la salvación. Pero en realidad, esto es problema de ellos y no mío. Y ahora nos encontramos con una paradoja. El cielo es, tradicionalmente, un lugar de alegría pura. El cielo es donde quiere ir la gente después de morir. Todos queremos llegar allí, estar libres por fin de preocupaciones, envidias, desgracias y necesidades. El cielo es el objeto de todos los anhelos y de todos los sueños, el cumplimiento de todas las esperanzas. Pero un momento, aquí falla algo. Ya había mucha envidia, conflictos y guerras a muerte en el cielo antes de que fueran creados siquiera los seres humanos. ¿Es que hemos entendido mal en algún momento el concepto de lo que es el cielo? ¿Hablan los textos antiguos de un cielo diferente de aquel en el que reside el Dios Todopoderoso? El dilema se mantiene todavía, aunque uno quiera rechazar o pasar por alto las antiguas tradiciones judías, o aunque uno piense que su propio concepto de lo que es el cielo es superior. El tentador de Eva fue, se mire como se mire, la causa del pecado original que lo cambió todo. Aunque este pecado no haya existido nunca, sigue siendo, según las creencias cristianas, la causa de nuestra salvación posterior por Jesús. Sea o no una leyenda el pecado original, si éste no existió, no existía tampoco una necesidad lógica de salvación. Las cosas no cambian porque el tentador se llame Ismael, Lucifer o demonio. Como todos sabemos por la Biblia, Dios Todopoderoso envió un diluvio para ahogar a toda la raza humana. ¿Pero por qué? Había creado antes al ser humano primigenio con sus propias manos, y, como Dios intemporal y eterno que era, podía prever el futuro. Debía saber por adelantado lo que iba a pasar. ¿O es que no lo sabía? Entonces, el Altísimo
sería diferente de lo que millones de personas devotas imaginamos que es Dios. Las leyendas judías nos dice que después de la seducción de Eva surgieron dos razas, la de Caín y la de Abel. Los descendientes de Caín se comportaban como animales. Los de la raza de Caín iban descubiertos y desnudos, hombre y mujer como los animales del campo. Salían desnudos a la plaza, y los hombres procreaban con sus madres y con sus hijas y con las esposas de sus hermanos a la vista de todos, en la calle. La malicia y la falsedad de los miembros de esta raza se describe en los relatos de Sodoma y Gomorra. Los habitantes de estas ciudades no seguían ley ni moral alguna, y hacían lo que les parecía. Además de la decadencia moral general y del desenfreno sexual de Sodoma, los ángeles caídos bajaron del cielo en multitud y tomaron esposas humanas. No podemos calificar de afbo a los ángeles de este tipo. Sus descendientes fueron gigantes. De estos nacieron los gigantes, que eran de grueso talle y que extendían sus manos para robar y saquear y para derramar sangre. Los gigantes tuvieron descendientes y se multiplicaron como las plantas rastreras. Nacían 6 de cada parto. Esta era, evidentemente, la zahurda de la humanidad, sin ninguna virtud que la redimiera. No había posibilidad de separar lo bueno de lo malo. ¿Qué podía hacer el Altísimo, sino ahogar a toda aquella ralea y hacer borrón y cuenta nueva? Lo que nos demuestra, no obstante, que no podía parecerse mucho al Dios verdadero que veneran los creyentes de todas las religiones. Se supone que los ángeles caídos engendraron gigantes. He hablado de estos gigantes en varios libros y no quiero repetirme. Solo diré brevemente, por lo tanto, que en los relatos judíos de la antigüedad se distinguen diversas razas gigantes. Existían los semitas o espantosos, los refitas o gigantescos, los giborim o poderosos, los samsunites o astutos, los ávidas o descarriados, y por último, los nefilim o expoliadores. Debía de ser una multitud maravillosa la que se juntó sobre la tierra. En los relatos apócrifos del profeta Baruch 13 se les asigna, incluso, un número exacto. Dios envió las aguas del diluvio sobre la tierra y borró toda la carne, y también a los 4.090.000 gigantes.